La religión, cualquiera sea, tiene una profunda influencia en la conformación de las culturas que dan identidad a los diversos pueblos. Los primeros colonos que llegaron a la Villa Libertad formaban parte, en su gran mayoría, de la población italiana rural, habitando pequeños y recónditos caseríos. Todos ellos tenían como referencia fundamental algún templo católico al que acudían semanalmente. El templo, la parroquia, eran para aquellos campesinos no solo referentes en sus vidas a nivel espiritual, sino la puerta hacia la vida social, hacia la cultura. Debemos recordar que durante el siglo XIX el aprender a leer y a escribir estuvo estrechamente relacionado con la catequesis. De hecho, los niños, las niñas, aprendían a leer y a escribir con una finalidad de carácter religioso, moral. Y una vez recibidos los sacramentos de iniciación cristiana, la gran mayoría de ellos abandonaban la escuela para sumarse a sus familias en las exigentes tareas del campo, ¿no? Por lo tanto, las maestras, los maestros eran también sus catequistas. Religión y cultura estaban muy estrechamente ligados. Pero más allá de este ámbito educativo, tanto el formal como el informal, la religión se hacía presente en todos los aspectos de la vida. Podemos decir que la biografía de todas las personas estaban signadas por algún rito religioso concreto, ¿no? El nacimiento, el matrimonio, las fiestas populares, los funerales, tenían como centro un acto litúrgico presidido por el sacerdote del lugar. Por lo tanto, la vida religiosa, sus ritos, no solamente se expresaban en el templo, sino también en la intimidad de los hogares. Un ejemplo era la vela que se encendía cuando se desataba una tormenta, o el recipiente con agua bendita a la entrada de los dormitorios, ¿no? Las oraciones personales al levantarse y acostarse, recitar en familia el Santo Rosario, las novenas, las bendiciones de los padres a los hijos en algunos momentos significativos de sus vidas. Y la religión tenía también otras expresiones culturales, como por ejemplo el repicar de las campanas con un lenguaje propio y secular que aún hoy se conserva, ¿no? El colocar una cruz en la cima de los montes vecinos a los caseríos, o la construcción de pequeñas ermitas que se multiplicaban por toda la región, en especial en los cruces de camino. Un capítulo aparte merecería la construcción de los templos, los cuales demandaban esfuerzos y entrega sin par por parte de toda la población circundante. Hoy, recorriendo la tierra de nuestros abuelos, quedamos admirados ante la belleza de estas obras. Y el valor de las mismas se acrecienta cuando pensamos que fueron realizadas por poblaciones muy empobrecidas. Ahí había unidad en la generosidad solidaria, ¿no? Si bien todos los habitantes estaban ligados a la misma fe, es verdad que las mujeres eran las que más cuidaban y frecuentaban los ritos, atrayendo a los hombres para que las acompañaran. Entre los hombres había un sentimiento un tanto contradictorio, ya que si bien todos se consideraban católicos, el cumplimiento escrupuloso de los preceptos era considerado un signo de debilidad. A tal punto llegaba esta dimensión sexuada de la religión que en general los sacerdotes eran criticados por ser poco hombres y no vivir del duro trabajo del mundo rural como lo hacían los demás. A pesar de lo dicho, aún los más alejados de la práctica religiosa se sometían a los ritos centrales, ¿no?
hacían bautizar a sus hijos, se casaban por la iglesia, llamaban al cura para acompañar procesos de final de vida, ¿no? Cumplían con la confesión y comunión pascual, participaban en las procesiones del Viernes Santo o el Día de Difuntos. Y si alguien se alejaba de estas prácticas, era considerado poco menos que un salvaje, ¿no? O bien un intelectual renegado que se había alejado de la mentalidad colectiva. Y desde este control social de la práctica religiosa, la espiritualidad campesina se mantuvo inalterada durante siglos. El eco de aquella cultura espiritual y religiosa, tan cuidada en la Italia natal, se prolongó en la tierra de acogida, tanto en la vida religiosa íntima y familiar como en las expresiones culturales. Una muestra, es el caso de nuestros colonos, ha sido la prioridad dada a la construcción de capillas y posteriormente a templos y parroquias en el entorno de la colonia Villa Libertad y de la Colonia Nueva. Es más, la Colonia Nueva, posterior Villa del Rosario, se organizó justamente a partir de la construcción del templo dedicado a Nuestra Señora del Rosario. En este caso, el templo no fue solo algo prioritario, sino que se convirtió en el centro desde el cual se nucleó y formó el pueblo. La religión, por cierto, no solo tiene un credo común y una liturgia compartida en espacios específicos como las capillas o los templos, sino que también cuenta con sus guías, sus referentes, los sacerdotes, ¿no? En este sentido, nuestros colonos contaron con sacerdotes que supieron implicarse activamente, fortaleciendo el rol de la religión en el desarrollo integral de aquella sociedad naciente, ¿no? La organización local de la vida religiosa entre nuestros colonos tuvo un gran impulso a partir de la misión salesiana, presidida por don Juan Cagliero en el año 1877, a los pocos meses de haberse realizado la fundación de la colonia Villa Libertad. Es bueno recordar que Juan Cagliero fue el brazo derecho de San Juan Bosco en la fundación de las obras salesianas en Argentina. No menos cierto es que el proceso cultural generado con la llegada de los medios de comunicación ha desdibujado esa fuerte identidad religiosa que tuvieron nuestros primeros colonos. A veces nos resulta hasta extraño, raro, recordar la centralidad que tenía la religión en nuestra población, ¿no? Pero es bueno y es necesario hacer memoria, porque en ese ejercicio encontramos fibras esenciales de una identidad que no debemos perder. Personalmente recuerdo que en la casa del nono Gillo, después de la cena y mientras se limpiaba la cocina, se rezaba el Santo Rosario, seguido de la recitación de las letanías de la Virgen María en latín y en ocasiones de la lectura de un texto bíblico que era largamente comentado tanto por el mismo nono Gillo como posteriormente por mi abuelo Juan Calgaro, ¿no? ¿Cómo olvidar las tardes de los sábados cuando todos los miembros de la familia preparaban sus mejores prendas de vestir para ir al día siguiente a la Santa Misa, ¿no? No había llegado aún la electricidad y la nona colocaba con esmero brasas candentes de la cocina Carelli en el ferro da stirare, ¿no? La plancha a carbón. También se preparaba el sulky, se acercaban los caballos para que a la mañana siguiente no se perdiera el tiempo y todos llegaran a la hora a la misa, ¿no? Cuánta ilusión, cuántos buenos recuerdos en torno a esa vida espiritual que todos asumían como la naturalidad de quien respira. No era raro que en ese contexto de práctica religiosa surgieran vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal. En el caso de mi familia, los Farneda y los Calgaro, 2 religiosas, 2 religiosos, 3 sacerdotes, un monje benedictino. Es preciso que este breve pantallazo sobre la religión y su influencia en la vida y cultura
de nuestros primeros colonos incluya una referencia al proceso de cambio en el que ellos se encontraban. No podemos caer en un relato romántico donde todo es maravilloso. Ya hice referencia a las reticencias masculinas para participar en la vida litúrgica. Quizás algunos de nosotros también recordemos a algunos de nuestros padres o abuelos, ¿no?, que acompañaban a la familia al templo para la Eucaristía dominical, pero se quedaban afuera, ¿no? En algunos casos, en entretenidas charlas que se continuaban después de la misa en algún bar vecino al templo, ¿no? Leyendo algunos informes de las primeras visitas pastorales realizadas en la parroquia de Villa del Rosario, he encontrado que se dejaba constancia de la nefasta costumbre de blasfemar que tenían algunos pobladores. Hoy, como ayer y como siempre, seguirá siendo un desafío vivir con coherencia la propia fe. Presenta desafíos comunitarios, personales, sociales. Todos sabemos que esto es así. Pero lo importante, hoy, también como ayer, no es mirarnos en el espejo de una pretendida perfección moral o religiosa, sino ser agradecidos por todo lo recibido a través de una religión compartida que genera identidad personal y social. La religión de nuestros padres sigue siendo fuente de identidad. Quien pretenda ignorar esta verdad terminará perdiendo referencias claves de humanización, de valores que nos hacen mejores personas, mejores ciudadanos. Muchas gracias por vuestra atención.